Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos del Pasado Argentino. Van a notar una diferencia en el audio porque conseguí un micro prestado. Obvio que sigo ahorrando para uno profesional, pero por ahora, y con lo que hay, vamos por el recuerdo de otro programa. Existía un miedo terrible que solo te agarraba los sábados a las 10 de la noche. Nació de un fracaso, pero hizo que toda una generación amara el terror. ¿Te acordás de Viaje a lo Inesperado? Su historia es increíble. Vamos a empezar por el accidente que obligó al maestro Menta a inventar el ciclo. Después vamos a repasar las películas de culto que nos volaron la cabeza y terminamos con la provincia que se resistió a apagar la llama del terror. Si creciste con este miedo, prepárate. Este viaje es para vos. Tenés que saber que este ciclo nació por un error. Canal 13 había anunciado el regreso del gran maestro Narciso Ibáñez Menta. Y acá tenés que entender por qué Narciso Ibáñez Menta era el maestro. Él ya había fundado el teatro y la televisión de terror en Argentina. Era una verdadera leyenda. Pero su nueva serie, Mañana Puedo Morir, fue un desastre y la cancelaron. La persona más necesitada de ayuda en este momento. Luis Alonso, 32 años, soltero. ¿Cuál es su problema? Intenta cometer cualquier tipo de delito. ¿Antecedentes? Estudios primarios y secundarios completos. Gracias. Es mi deber. No me agradezca. Bueno. Como el contrato seguía, a alguien se le ocurrió usar al maestro para presentar películas viejas. Y acá está el dato clave. El 3 de noviembre de 1979, para disimular este relleno de stock, proyectaron Manada Maligna, de la serie estadounidense Cuentos de lo Inexplicable. Esa traducción libre y conveniente que Canal 13 eligió para el título, Viaje a lo Inesperado, fue la que terminó dándole el nombre al ciclo y a toda una leyenda. Ahí fue donde este programón, primero con Menta y después con Pinzón, nos abrió el portal. Pinzón, un actorazo que había quedado inmortalizado en el imaginario popular como el vampiro negro del cine argentino, era el anfitrión perfecto. Su sola cara te prometía que algo siniestro iba a pasar. Ellos nos trajeron el terror elegante, pero sangriento de la Hammer. ¿Quién puede olvidarse del Drácula de Christopher Lee y Peter Cushing? Y claro, obvio, también estaba el señor del miedo gótico, el grosso Vincent Price. Me acuerdo de haber visto El Palacio de los Espíritus y esa obra maestra de la tortura psicológica que fue El Pozo y el Péndulo. Ellos nos mostraron y nos enseñaron que el miedo no solo eran sustos, también era atmósfera. Pero la cosa se puso más personal con el terror de culto clase B. Ahí es donde Viaje a lo Inesperado te tiraba verdaderas bombas. ¿Te acordás de Aullidos? A mí esa película me flasheó con las transformaciones. Los efectos para esa época estaban buenísimos. Y no hablemos del terror sobrenatural, ese que te hacía dudar de si estabas solo en casa. El pequeño y molesto muñeco del Manitú nos causaba escalofríos, y el fenómeno del ente nos mostraba un miedo invisible pero totalmente real. Pero te juro que la escena que más miedo me dio y se encargó de varias de mis pesadillas fue la del nene que aparece en la ventana en la película Salem's Lot. El ritual era taparte toda la cara con una sábana o la mano, pero asomar un ojo para no perderte ni un segundo. Eso estoy segura es el recuerdo que nos une a muchos. Cuando Menta se fue en el 81, Pinzón tomó la posta. El ciclo era tan grande que en la televisión podía matarlo. Siguió proyectando éxitos de Stephen King, como Carrie o Christine, y películas masivas como Poltergeist y El Exorcista. Bueno, si estás viajando con estos recuerdos y te atrapó la nostalgia, tenés que ver esta lista de reproducción. Seguro te va a gustar. Sigamos, porque la historia del ciclo se pone más oscura y fascinante. Buenos Aires se cansó y canceló el ciclo varias veces, pero el terror se mudó al interior. Y su guardián fue Canal 12 de Córdoba. Mientras en la capital el ciclo agonizaba, el interior estaba viendo la nueva ola de terror crudo.
Las noches de los 90 fueron durísimas. Aparecían en pantalla Freddy, Jason, Halloween y esa pesadilla macabra de Cliff Baker que fue Hellraiser. La televisión te tiraba el hombre lobo americano en Londres y se iba a dormir. El verdadero terror, el que te formaba, estaba ahí. Y el impacto no se quedó en nosotros, viajó a Hollywood. El ciclo fue una escuela de cine. Los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, los argentinos que dirigieron It y Mamá, recordaron que Viaje a lo Inesperado fue su formación. De hecho, Bárbara citó a Nathan Pinzón, diciendo que al despedirse nos sugería chequear antes de dormirnos que no hubiera nadie debajo de la cama. Este ciclo, nacido de un error, no solo nos dio miedo, formó a los cineastas de terror de hoy. El ritual terminó en Canal 12 el 1 de febrero de 1997 con la emisión de Freddy está muerto, la pesadilla final. Sin duda, fue una despedida simbólica, el fin de una era. Pero la leyenda sigue viva en cada recuerdo que compartimos. Un ciclo que nos demostró que a veces los peores errores de programación crean las mejores historias. Y para cerrar este viaje, es hora de repasar los títulos que cayeron en ese ciclo y que a mí, personalmente, más miedo me dieron y más pesadillas me dejaron. Ahora, contame en los comentarios cuál fue la película que te hizo tapar la cara con las sábanas. ¿Cuál fue el mayor trauma que te dejó Viaje a lo Inesperado? Te invito a que armes tu propio top 10. Pero si hay algo que Viaje a lo Inesperado nos dejó, además de traumas, fue una lección. El miedo que perdura es el que te encuentra desprevenido. Un terror artesanal que era perfecto. Ese es quizás su verdadero legado, la sensación inigualable de transgresión, de ser niño viendo algo que sabíamos que no debíamos, juntos cada sábado a las 10 de la noche. Un ritual que ya no existe, pero que nos formó para siempre. Viaje a lo Inesperado nos enseñó que el mejor terror es el que te encuentra en casa, un sábado a las 10 de la noche, esperando ser asustado. Si estos viajes al pasado te tocan un poquito el corazón, suscríbete para no perderte mi próximo video. Y si querés seguir explorando estos temas, te dejo acá la lista de reproducción completa sobre programas y artistas de ayer. Gracias por acompañarme y por la buena onda. Nos vemos para el próximo recuerdo.